conocedor de tu evangelio, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que le quites toda distracción, toda perturbación, que los nervios se vayan y que Él tenga la confianza de todo lo que va a hablar es dirigido e inspirado por ti, Señor Jesús. Te pedimos también que tu Espíritu Santo descienda sobre Él para que pueda hablar la palabra con fuerza, con fortaleza, y que esa palabra dé un fruto en los corazones de cada uno de los que escuchamos. Todo esto te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Tengo algo que preguntarles, ¿verdad? Porque siempre cuando se empieza una enseñanza, se tiene que hacer una pregunta para ver cómo está el alumno de avanzado. Hoy, ¿verdad?, es un retiro de iniciación. Tal vez no lo sabían o tal vez ya lo sabían, pero hoy todos ustedes han tenido una iniciación. Hoy se llama un retiro de iniciación y el nombre es Familias Sanadas por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han experimentado ya ese poder? ¿Cuántos tienen confianza en que ese Espíritu Santo sanará sus familias? Aunque se vea que sus familias están ahorita siendo atacadas, ¿verdad? Hay muchas familias desunidas, hay muchas familias llorando por los hijos perdidos, ya sea en las drogas, en el alcohol, ya sea en el sexo deliberado, en pornografía, en todo tipo de vicios. Todos tenemos ese dolor en el corazón, pero tenemos esa esperanza, la esperanza que nace hoy. Hoy nace una esperanza porque hoy es un inicio. Hoy es un inicio, ¿verdad? Porque ustedes, como hijos de Dios, ¿verdad?, como hijos de Dios, han sido llamados, han sido convocados. La iglesia, ¿verdad?, la palabra iglesia en hebreo quiere decir, en hebreo es eclesia, y esa palabra significa convocatoria. La iglesia no es alguien que convocó allá afuera. La iglesia fue convocada por Jesucristo, y Jesucristo le dijo a sus apóstoles: ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Pero allá afuera hay muchos que dicen que ellos fueron los que llamó, pero Él llamó a 12 y esos 12 son el pilar, son el cimiento. Entonces, ahorita les estoy diciendo esto porque a mí me tocó el tema, ¿verdad?, de permanecer y perseverar, ¿verdad? ¿En qué vamos a perseverar y en qué vamos a permanecer, ¿verdad? Como les dije al principio, y les empecé hablando de un inicio, ¿verdad? Un inicio que hoy es el inicio que ustedes van a empezar una vida, ¿verdad?, como dijo el hermano Alejandro, en el Espíritu. Hoy empiezan una vida en el Espíritu. Hoy tienen un inicio en el Espíritu, ¿verdad? Y para eso quiero leerles en Génesis, en el capítulo 1, ¿verdad?, empezando en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 5, dice así: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión. No había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero, hermano. El día primero. Por eso les hablaba de un inicio. Hoy es un inicio para ustedes. Y aquí está hablando de un inicio, de un principio. Hoy tienen ustedes un principio, un camino que caminar. Un camino que es marcado por el Espíritu Santo hoy en este día. Entonces, si vamos a hablar de permanecer y vamos a hablar de perseverar. Vamos a hablar primero de perseverar. ¿Quién de ustedes se acuerda del primer tema que nos dieron ayer? Ahorita ya tenemos todo el día caminado de ayer y parte de este día, ¿verdad? Las personas que no vinieron ayer, pues ayer se habló, se dieron temas fuertes también, se dio oración fuerte, y por eso les decía, si se acuerdan ustedes del primer tema que se dio, ¿cómo se llamó ese tema que se dio? No.
El amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios fue el primer tema que tuvimos y don Esteban nos habló del amor de Dios. ¿Que el amor de Dios qué es? El amor de Dios es eterno. Y él nos decía y nos compartía que la persona se tenía que encontrar. La persona se tenía que encontrar él para saber quién era, ¿verdad? Y así poder darse cuenta quién es Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen idea de quiénes son ustedes? ¿Ustedes se han preguntado algún día por qué ustedes empezaron a existir? ¿Se han preguntado algún día dónde estaban antes de venir? Yo les dije ahorita, aquí les leí este versículo y les dije, ¿verdad?, que Dios en el primer día separó la luz de las tinieblas. Y que ese día todavía no se creaba un sol. Y entonces, ¿por qué Él está separando el día de las tinieblas? ¿Por qué está separando la luz de las tinieblas? Porque en ese día, hermanos, está el misterio grande, ¿verdad? El misterio grande de nosotros. Nada más que no lo miramos. Las tinieblas van a ser separadas porque el Señor quiere que todos ustedes sean luz. Los separó, hermanos, a ustedes de las tinieblas de allá afuera. Los convocó como su iglesia a que estuvieran hoy aquí. Y que ustedes conocieran su origen, que ustedes supieran quiénes son ustedes, que ustedes supieran para que se dieran cuenta del gran amor que Dios les tiene a ustedes. Porque es fácil venir y escuchar, nada más escuchar, y en un rato estamos felices y al otro rato nos engañan allá afuera y nos vuelven a quitar la dignidad y la identidad. No podemos hacer eso. Tenemos que permanecer, hermanos, permanecer en lo que ya empezamos. Permanecer en algo que ha alegrado nuestro corazón. Permanecer en eso que el Señor ha despertado en nosotros. ¿Quién es el que despertó en nosotros? ¿Quién es el que despertó en nosotros? El Espíritu. Mi espíritu se ha levantado, se ha alegrado. El Señor tiene promesas. Y el Señor dice, si permaneces y perseveras, ¿verdad? Les dice, perseveren hasta el fin y alcanzarán la corona de la vida. ¿Cuál es la corona de la vida? El cielo, hermanos. El cielo. Pero si nosotros no conocemos el principio de nosotros no podemos ir allá. Entonces, es muy importante reconocer eso. El Señor dijo en el primer día, ¿verdad?, dijo que creó los cielos y la tierra. Entonces, está creando los cielos y la tierra, pero todavía no estamos nosotros. Como yo les dije al principio, yo les voy a decir de dónde vienen ustedes, porque yo no soy, es el Señor el que les va a decir de dónde vienen ustedes. Y vamos a ir para eso al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, al principio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo coincidencialmente igual del 1 al 5, hermanos. Del 1 al 5. Y ahí nos está hablando de otro principio. Este principio, ¿verdad?, escúchenlo. Este principio. Porque dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era la palabra, y el verbo estaba ante Dios, el verbo era Dios, Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él. Para Él, los hombres, para los hombres la vida era luz, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. ¿Qué les dice eso a ustedes? Las tinieblas no impidieron la luz. La luz que los cubría allá afuera antes de este retiro no impidieron que la luz viniera a ustedes, que el que está en ustedes, dentro de ustedes, desde el día de su bautismo, pudiera hablar con ustedes y les dijera: ve, ahí te espera algo. Tú vas a conocer tu origen, tú vas a saber de dónde vienes, tú vas a saber que yo te amo, tú vas a saber que tú no fuiste creado antes, después de la creación del mundo, como dice este principio. Este principio que yo le estoy hablando, del principio que hablamos en el Génesis, no es el principio de nosotros. En ese principio fue el principio de nuestro cuerpo. Pero nosotros ya estábamos, hermanos. Nosotros ya existíamos desde antes de este principio del tiempo. Nosotros ya estábamos porque Dios ya nos amaba. Y nosotros, aquí nos está diciendo el segundo principio, ¿verdad?, que en la palabra se hizo todo. Y si ustedes comprenden cuál es la palabra, quién es la palabra, ustedes van a saber quiénes son ustedes y de dónde vienen.
La palabra es Jesucristo. Ya estaba en el principio de principios, antes del principio del tiempo. En el principio del tiempo nosotros fuimos criados con un cuerpo. Pero dice la palabra de Dios que sopló en la nariz y que le puso el aliento de vida. El aliento de vida que levantó al muñequito de barro. Lo levantó, se pudo mover. El muñequito de barro estaba tirado, como queda la persona cuando muere. Se le sale el aliento de vida y queda el puro barro. Ese principio, hermano, es el principio cuando nosotros somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Dios amolda el barro. Toma a mi mamá y a mi papá, amolda el barro, y yo voy a existir. El Señor va a inhalar en mi nariz el aliento de vida. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice así. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la creación para que fuéramos santos y perfectos en su presencia. Y por allá afuera nos dicen que nadie puede ser santo. Pero si Él nos eligió en Cristo, ya en Cristo estábamos nosotros para ser santos. Yo creo que sí, debemos de ser santos. ¿Quién lo cree así, hermanos? ¿Quién cree que nosotros tenemos que ser santos? Porque Cristo, el Señor nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para existir en su presencia santos y sin mancha. Cuando Cristo vino al mundo, Él es la palabra. ¿Por qué vino al mundo la palabra? Porque la creación se había caído. No había funcionado como Dios hubiera querido. En el segundo tema que nos dieron ayer, hablaron del pecado y sus consecuencias. Y el pecado fue el que tiró al hombre de la gracia de Dios. Porque yo les aseguro que Adán estaba lleno de gracia cuando fue criado de Dios, porque salió de las manos de Dios. Y Dios no crea cosas imperfectas. Dios hace cosas perfectas, hermanos. Por eso si allá afuera te han dicho a ti que tú eres imperfecto, diles no, porque yo tengo el bautismo. Y en el bautismo me fue insuflado en mi interior el Rúa, el Espíritu Santo habita en mí. Dilo con orgullo, hermano. Dilo con orgullo, porque tú eres un cristiano. Cristo vive en ti. Y por eso la palabra vino porque se había caído el mundo, se había caído Adán. Y vino la palabra, porque la palabra nos ama, mis hermanos. Nosotros fuimos creados en ella. Es como, por ejemplo, las mujeres con sus hijos. Las mujeres les duele el hijo porque es carne de su carne. La palabra les dolemos nosotros porque somos carne de su carne. Porque fuimos criados en Él. Somos espíritu de Él. No podemos darle el espíritu a un asesino, a un farsante. Tenemos que saber, hermanos, que nosotros fuimos creados en Cristo antes de toda creación y que el mundo no es más importante que nosotros somos más importantes que el mundo. En el segundo tema, como les decía, hablaron del pecado. Y el pecado fue la causa de que nosotros anduviéramos allá afuera en las tinieblas. ¿Por qué andábamos en las tinieblas nosotros? Porque no se nos había dicho nada. Porque no conocíamos nuestro origen. Porque no sabíamos de dónde veníamos y a dónde íbamos. Porque creíamos que este mundo lo era todo. Porque nosotros no sabíamos que nosotros éramos, como dijo don Esteban. ¿Cómo dijo don Esteban que éramos nosotros? Éramos príncipes y princesas. Pero ahora, hermanas y hermanos, ustedes están sabiendo que somos príncipes y princesas, pero que somos santos, porque tenemos dentro de nosotros el santo, que todo lo santifica. El santo. Por eso, la iglesia donde fue derramado el Espíritu Santo es una iglesia santa. Y como dijo el hermano Alejandro, ese Pentecostés está presente siempre en cada misa. Y yo les iba a hablar y les voy a decir que ustedes tienen que perseverar en la misa, que esto no es todo, que ustedes empezaron hoy, pero que tienen que estar en la iglesia. Porque si ustedes, mis hermanos, ustedes empezaron, ¿verdad?, una relación un día con una mujer, los que son casados o los que tienen novia, empezaron una relación con una mujer, y con esa mujer ustedes veían nada más a esa mujer,
no podían ver a otra mujer, porque ustedes se enamoraron. Y al momento de enamorarse de esa mujer, ustedes no tenían ojos para más que para esa mujer, o para ese hombre. Las mujeres vieron al hombre, ay, mi bigotazos del charro, ¿verdad? Unos bigotones acá, bien enamoradas las mujeres, los hombres también, ay, mi chapada, ¿verdad? Y no tenemos ojos más que para esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos casamos, nosotros no tenemos, para poder permanecer y para poder perseverar, tenemos que ser fieles, hermano. Ya se nos había hablado en el tema también de eso, de fidelidad. Nosotros no podemos ser, ¿cómo se dice? Adúlteros. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Nos dice que el Señor llamaba a su pueblo prostituta porque se prostituía con otros dioses, porque veía con ojos de deseo a otro señor que no era su Señor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que Él quiere que tú le des tu corazón, pero que le seas fiel. Que hoy en este día, tú has conocido, hermano, has conocido aquí la verdad, y que la verdad es una sola, y que la verdad no está en otro lado, que la verdad está en el lugar donde el Señor la dejó, que Jesús es la verdad y la vida, que Jesús es el camino, y que Él te está mostrando un camino hoy para que puedas hacer camino desde aquí, y que puedas perseverar en esa iglesia donde está el Espíritu Santo. Pero no vas a perseverar en esa iglesia si tú no vas a misa, si tú no participas en cada Pentecostés, que es la misa. Ahí vas a encontrar al Espíritu de Dios. Ahí vas a encontrar la verdad, porque Él es la verdad. Él dijo, yo les enviaré desde el Padre el Espíritu de la verdad, y Él les enseñará todo. Por eso al principio el Señor crió a ese hombre para llenarlo de sabiduría. ¿Por qué nosotros, ¿verdad?, que somos la iglesia sanada, que somos la iglesia donde se hacen los prodigios y los milagros? Porque es una iglesia enferma, porque es una iglesia triste, porque es una iglesia deprimida. ¿Por qué nos andamos peleando unos con otros? Porque no vemos al Santo de Santos que está ahí. Pero si nosotros nos diéramos cuenta, ¿verdad?, que el Santo de Santos está ahí, entonces nosotros vamos a empezar una verdadera vida. ¿verdad? Dice en la palabra de Dios también, dice que el hombre, ¿verdad?, el hombre tiene a veces, ¿verdad?, caídas, o sea, a veces nos caemos. El Señor, ¿verdad?, el Señor le dice a la persona, le dice, sígueme, ¿verdad?, pero no le dice sígueme nada más así, le da una cruz, como decía nuestro hermano en el tema. Entonces, en esa cruz nosotros vamos a seguirlo, ¿verdad? Nosotros vamos a seguirlo. ¿Quién de ustedes está convencido hoy que sí se puede seguir al Señor? Sí se puede, hermanos. Los que no están convencidos, sí se puede. Sí se puede vivir sin adulterar allá afuera. Sí se puede vivir. Porque tenemos la fuerza de arriba. Tenemos la fuerza del Señor. Cuando la iglesia, ¿verdad?, para perseverar, el Señor nos ha dejado en la iglesia. En la iglesia, en Hechos, capítulo 2, en el 42, ahí nos dice que hay 4, ¿verdad?, se puede decir cosas que nosotros podemos utilizar para poder perseverar, ¿verdad?, para perseverar, hermano. Si ya escuchamos todo esto, si ya escuchamos las maravillas de Dios, si ya experimentamos dentro de nosotros ese espíritu que levanta muertos, si ya experimentamos dentro de nosotros ese espíritu que hace brincar aquí a muchas personas como locos, si ya experimentamos ese espíritu que hace cosas imposibles, ¿verdad?, entonces nosotros sí podemos perseverar, hermano. El mundo allá afuera sigue igual. El mundo allá afuera no ha cambiado. El Señor no nos convocó a ellos. El Señor te convocó a ti. El Señor te dijo a ti
sé luz, yo te escogí para que fueras luz. ¿Y cómo vas a hacer luz en las tinieblas? Dice el Señor, no se enciende una lámpara y se esconde abajo de la mesa o de la cama. La lámpara se pone para que alumbre, y ustedes allá afuera, a partir de ahora, van a hacer luz allá afuera. Pero ¿cómo van a hacer esa luz? Ustedes van a hacer una vida en la verdad. Ya no van a aceptar la mentira, porque la mentira, ¿verdad?, es el enemigo. Fue un mentiroso desde el principio. Si yo le voy a servir al Señor, allá afuera se tiene que ver que sí le soy fiel. No es aquí donde vamos a presentar la lucha, es en el campo de batalla, hermano. Pero Él, como dijo nuestro hermano, es como un lieutenant, o como se dice, un sargento, ¿verdad?, o un teniente, cuando recluta a los soldados para ir a la guerra. Está diciendo el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo que nos está llamando para hacer luz. Dice la palabra de Dios que la luz brilla en las tinieblas. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Mantener nuestro cirio prendido. Nos van a tratar de apagar el fuego que ahorita se nos prendió allá afuera. Como les dije, el mundo allá sigue igual. No es este el día que ustedes ya tienen que ir. No. Como todo soldado, es reclutado, es llevado a un centro de donde va a entrenar, y después del entrenamiento es enviado a la guerra. ¿Por qué no lo envían antes? Porque no sabe defenderse. Entonces, ¿verdad?, ¿cómo es como nosotros vamos a ser educados? Toda la palabra lo dice. Dice que cuando Cristo murió, iban 2 discípulos de regreso a su tierra. ¿Sí saben cuáles discípulos estoy hablando? Los discípulos de Maús. Y ellos estaban descorazonados. ¿Por qué estaban descorazonados? Porque en el que ellos creían había muerto. Se había acabado su mundo ahí. Ellos no se acordaban, no, de una promesa que el Señor les había hecho. Ellos no se acordaban que el Señor les había prometido que al tercer día iba a resucitar. Y ellos se les había caído la moral. Muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Porque estoy orando y yo no veo nada de mejoría en esta persona. Digo, no, nunca se va a aliviar. Nunca lo va a traer. Pierdo la confianza. Pero es el tiempo de Dios, hermanos, no es nuestro tiempo. Yo les aseguro que si ustedes ponen su confianza en Él desde ahora, no va a ser difícil para ustedes. Les dije, en Hechos capítulo 2, en el versículo 42, hay 4 formas que nos da para que podamos permanecer, perseverar. Ahí, dice así, dice, la primera comunidad perseveraba, fíjense, perseveraba. ¿Cómo dice primero? En la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstol que él dejó es el que te va a enseñar, ¿verdad? Que el apóstol que él dejó es el que te va a dar el curso que necesitas para ir a pelear afuera, si quieres seguir al Señor, ¿verdad? Entonces, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, y ustedes han visto el amor entre nosotros, hermanos, porque ustedes pueden abrazar a una persona sin aquel sentimiento de lujuria en ustedes, sin aquel sentimiento sucio dentro de ustedes. Ustedes pueden abrazar a una persona con un sentimiento de hermanos, con un sentimiento de padre hacia hijo. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos en el lugar de la verdad, ¿verdad? Entonces, la tercera cosa es, ya dijimos 2, la tercera cosa es en la fracción del pan. ¿Dónde se fracciona el pan? Más que en esta iglesia, en ningún otro lado se fracciona el pan. Esta es la iglesia. Este es el lugar donde Jesucristo nos quiere a todos y cada uno de nosotros.
No quiere que ahorita oigamos y que nos vamos afuera y nos olvidemos de Él. El Espíritu Santo nos fue insuflado dentro de nosotros en nuestro bautismo porque tenemos que ser santos, hermanos. El Señor, nosotros éramos en Él santos antes de venir aquí. ¿O quién se acuerda cuando estaba en el vientre de su madre? No se acuerdan. ¿Por qué nacieron? No se acuerdan. Yo me acuerdo hasta los 3 años. Pero cuando yo, de los 3 años hacia abajo, no me acuerdo. Yo no me acuerdo cuando estaba en el vientre de mi madre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no vine a este mundo por voluntad propia. Que una persona me puso aquí con un propósito. Y que esa persona me puso aquí por amor. Porque Él quiere que yo encuentre aquí a su Hijo, que es la palabra. Y que vuelva a regresar a Él. Jesús les decía a los fariseos que no veían. Los fariseos se enceguecieron, las tinieblas los cubrieron. Ellos no lo veían. La luz estaba ahí y ellos se cerraron. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús a ellos? Tienen ojos y no ven. Tienen oídos, no escuchan. ¿Qué cosa es escuchar? ¿Qué cosa es ver? ¿Verdad? Si nosotros podemos ver, dice el Señor, en la jornada tiene 12 horas. Se puede caminar cuando hay luz, pero en las tinieblas no se puede caminar. Por eso, hermano, tú allá afuera estabas sufriendo. Estabas sufriendo porque te robaron la identidad y no sabías tu propósito aquí en este mundo. Pero ahora que yo te dije que estábamos allá, ahora tu propósito va a ser querer ser santo. Y una sola forma hay para poder ser santo. ¿Cuál es esa forma que hay para poder ser santo? Dice en el Apocalipsis que Juan miró una multitud, dice una gran multitud de personas con vestido blanco, blanco, blanco como la nieve. ¿Y quién era esa multitud? Le dijo Juan, ¿quién es esa multitud? Y le contestaron a Juan, esos son los que vienen de la gran tribulación. Son los que limpiaron sus vestiduras con la sangre del Cordero. ¿Qué les dice eso, hermano? ¿Qué les dice? Que tenemos que empezar a limpiar nuestra vestidura ya desde ahorita. Que tenemos que perseverar en esto que se nos está diciendo. Porque si nosotros no perseveramos en esto que se está diciendo, vamos a ir allá afuera y el enemigo nos va a atacar peor. Porque nosotros ya vimos una luz aquí ahorita. Y allá afuera nos va a ir peor. Pero si ustedes ponen atención y ahorita empiezan su caminar verdaderamente en Cristo y se acercan a la iglesia, nada los va a poder sacar de ahí, porque ese es el único lugar que el demonio odia. Por eso hay tantas bocas allá afuera. ¿Y quiénes son esos proclamando? Son ellos. Es el demonio hablando y diciéndole a la iglesia barbaridades para sacarnos, hermano, para que nos vayamos, para que no perseveremos. ¿Cuál es la cuarta cosa que decía? ¿Verdad? Íbamos con 3, ¿se acuerdan? ¿Cuáles fueron? ¿Cuál fue la primera? La enseñanza de los apóstoles. La segunda, la comunión fraterna. Ahí está su Biblia. La comunión fraterna. La tercera, la fracción del pan. ¿Y la cuarta? ¿Qué dice? ¿O no tiene su Biblia? La cuarta, las oraciones. Fíjense, hermanos, que nada más hay un lugar donde hacemos eso. ¿Verdad? ¿Quién va a misa, honestamente? ¿Verdad? ¿Quién es católico de aquí? ¿Verdad? Bien poquito. Pero todos somos católicos, hermanos, queramos o no. Y todos somos santos. ¿Saben qué nos va a decir el Señor? Como decía el hermano Alejandro. Nos va a decir, porque en nosotros está la sabiduría viva que es el Espíritu Santo. Le voy a decir, no puedo. Señor, es que me dormí, enterré tu... No quiero que produzca. El Espíritu Santo, Él nos lo dio. No le podemos decir a Él que no puedo.
El Espíritu Santo te va a quitar el miedo. Ahorita a lo mejor se les hace imposible, ¿verdad? Pero es posible, hermano. Todo es posible para el que cree. ¿Ven? Entonces, ya dijimos las 4 cosas que necesitamos. Dijimos, ¿qué pasó? La enseñanza de los apóstoles. Comunión fraterna. La fracción del pan, lo más importante, hermanos. Por eso se le llama comunidad a su lugar donde nosotros venimos. Porque esta comunidad es donde se va, en el Apocalipsis habla de 7 iglesias. Y por allá afuera están confundidos, porque dicen que son 7. Pero es una sola iglesia, el número 7 nos dice plenitud. Es una sola iglesia, por todo el orden. Les hice una pregunta y les dije, ¿quién es católico? Y nomás uno que otro alzó la mano. Todos somos católicos. ¿Ustedes saben qué cosa es católico? Católico, Jesús le dice a sus apóstoles, en Mateo 28, 18, les dice que vayan por todo el mundo. No dice en una nación o en otra, dice todo el mundo. A todo el mundo vayan. Y dice, bautícenlos, enséñenles, ¿ya vieron? Enséñenles a cumplir, enséñenles como yo les enseñé. Entonces, esa es la enseñanza que ellos nos están dando. Dice, vayan por todo el mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que es todo el mundo entero, todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Se llama universo. Universo. Y universo, en griego, universal, quiere decir católico. Por eso nuestra iglesia no es que se llame, sino es de naturaleza católica, porque es universo entero. Entonces, nosotros tenemos que perseverar en ese lugar. ¿Dónde es ese lugar? ¿Dónde es ese lugar? ¿Sí saben dónde es ese lugar? Ahí es donde está esa iglesia. Ese lugar es. No se salgan de ahí. Pero no nomás se metan al edificio, sino escuchen lo que de ahí se enseña. Diario se da una palabra de Dios. Se da el evangelio, se dan 2 lecturas o una lectura en la entre semana. Pero se está enseñando como Él nos enseñó, nos dijo que nos enseñara. Si no perseveramos ahí, mis hermanos, nosotros no podemos ser cristianos. Porque nosotros no estamos recibiendo santidad. Entonces nosotros tenemos que ser santos. Ya les dije al principio, en el primer principio, a ver si no los enredé con un principio y otro principio. ¿O sí los enredé? El principio del Génesis es nuestro principio en la materia, en el tiempo. Pero nuestro principio de principios es en la palabra. Es cuando Dios es Dios y la palabra está en Dios. No ha salido de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer? Entonces, ahí, ya les dije cómo vamos a perseverar. Pero ahora, ¿cómo vamos a permanecer? ¿Quién nos dice cómo permanecer ahí? ¿Verdad? ¿Quién nos dice cómo permanecer? ¿Cómo ustedes permanecerían ahí? Exactamente, ¿ve? La comunión, ¿verdad? Con Él. ¿Qué quiere decir comunión? ¿Qué quiere decir comunión? Comunión quiere decir común unión de 2 cuerpos, de 2 personas. No estoy diciendo una cosa, estoy diciendo persona. La comunión que nosotros tenemos que hacer con el Señor es persona con persona. Es una persona, otra persona de nosotros. Si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, al sentirlo yo dentro de mí, Él no me va a quitar nada si yo no le digo que sí. Por eso, ahorita en la oración estaban diciendo, déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar. Porque si nosotros no abrimos, Él no puede entrar. Él está ahí, está esperando que tú lo dejes entrar. Respeta a tu persona porque te ama. Tienes libre albedrío. Puedes condenarte si quieres.
Pero esa es la comunión. Así vamos a permanecer en Él. Él mismo lo dice. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el 3 y en el 4, dice: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les di. Permanezcan en mí. Él dice: permanezcan en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si no permanecen en mí, se mueren. Si se cortan, se mueren. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que permanecer en Él. Él me da la forma de cómo permanecer en Él. Y el hermano dice: en la comunión. Pero tenemos que saber cómo comulgar con Él. Dice en Juan 6, 55 y 56, ¿verdad? Dice, nos asegura el Señor, nos asegura. Y dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo les puedo asegurar, hermanos, que si yo permanezco en la comunión con el Señor, si estoy tomando en la fracción del pan y en las oraciones con la iglesia del Señor, yo permanezco en Jesús y Él permanece en mí. ¿Qué les dice eso? Segundo principio. Segundo principio. En el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios, la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Todo llegó a ser por ella y nada llegó a ser sin Él. Para los hombres la palabra era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo impidieron. ¿Verdad? Entonces, yo estaba ahí. Quiere decir que Él vino por mí, pero ahora me lo tengo que comer para poder quitar de mí la impureza. Como en el segundo tema le decían, el pecado y sus consecuencias. Si yo no tomo su cuerpo, si yo no lo como y lo mastico y me tomo su sangre, yo no tengo vida en mí. ¿Verdad? Entonces, si Él me está diciendo ahí cómo permanecer, y si yo todavía no sé cómo permanecer en Él, entonces es porque he cerrado mis oídos. Pero si Él me está diciendo cómo voy a permanecer en Él, Él me dice que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Si allá afuera te dicen que eso es un símbolo, no escuches allá afuera la voz del enemigo. El Señor es la palabra, el Señor es la verdad, el Señor es el camino. No hay otro camino. Aquí en este lugar estamos salvados, hermanos. Aquí tenemos la comida del cielo, la comida celestial, el nuevo maná que el Señor nos manda desde el cielo. ¿Sí saben lo que era el maná? El pan del cielo, el que el Señor les mandó a su pueblo, pues lo alimentó en el desierto por 40 días, se puede decir 40 años. Pero ellos no quisieron maná todo el tiempo. Dice, le pidieron carne. ¿Por qué creen que no la dio? ¿Verdad? Entonces, ya les dije cómo permanecer. Si ustedes quieren ver a su familia sana, salva, una familia educada, una familia bonita, una familia ejemplar, que sea luz allá afuera, ustedes tienen que construirla. ¿Dónde dice el Señor? ¿Dónde dice que tenemos que construir nuestra casa? En la roca. En la roca. ¿Dónde está la roca? ¿Dónde está la roca? La piedra. Pedro es la piedra. Nosotros tenemos que construir nuestra casa ahí, porque de lo contrario el enemigo nos la va a soplar como el lobo feroz, nos la va a tumbar. Y eso nos pasó, porque yo quise construir mi casa sin la iglesia. Yo dije, no, yo no necesito, yo tengo 2 manos, yo soy, ¿verdad? Quise educar a mis hijos, no pude. Quise gobernar a mi esposa, no pude. Casi nos divorciamos. ¿Verdad? Llegó el momento de que ya no sabía de mí. Andaba perdido, como mucho nos pasa ya atrás. Pero el Señor tuvo compasión de mí. Por eso les digo, hermanos, no es difícil. Aquí se nos ha dado desde ayer todo, se puede decir, lo que podemos llevar a la guerra. Esto es una formación, bueno, no una formación, pero una información completa. Se nos dio el regalo que Dios nos da desde el cielo, que es la promesa, es del Espíritu Santo. Si nosotros no permanecemos en eso, que es
¿verdad? Lo máximo, nosotros vamos a andar perdidos. ¿Quién está dispuesto a luchar? No se oyó muy, ¿verdad? Vamos a luchar por el Señor, hermanos. Vamos a luchar con Él. Vamos a demostrarle al mundo que somos luz, ¿verdad que sí? Que nosotros, ¿a qué le tienen miedo? A ver, ¿a perder lo que más les gusta? Porque les hablé de fidelidad. Les hablé de relación con otra persona. Les hablé cuando yo conocí a mi esposa, ¿verdad? Porque, puede decirte, yo le dije a ella, sí, cuando me preguntó el sacerdote, ¿jura amarla y respetarla por todo el resto de su vida? Sí. Yo la estaba viendo bien bonita antes, así, wow, ¿verdad? Pero va pasando el tiempo y se va haciendo uno. El tiempo lo va aplastando, se va haciendo uno hasta más chaparro. Y va cambiando. ¿Qué es lo que surge después de ahí? ¿Qué es lo que pasa después de ahí? ¿Qué es lo que sucede? Si no estamos nosotros en un compromiso, hermanos, nosotros nos vamos a ir con la primera que nos haga ojitos. Y esa casa se va a caer. Por eso les digo, ahorita ustedes están a tiempo de enmendar su vida, de construir su casa sobre la roca. Mateo 7:21. Pueden construir ahí su casa, en la roca. Yo les aseguro que si está en la roca, vengan los vendavales, los vientos, los tornados, nada la va a poder tirar, porque está en la piedra. La iglesia es lo máximo en este mundo, hermano. La iglesia es la escalera al cielo. La iglesia es donde suben y bajan ángeles. Esa es la iglesia de nosotros. Esa es la iglesia de la verdad. Tenemos que permanecer y tenemos que perseverar, hermanos, hasta el fin. ¿Verdad? Que no sea este el último retiro. Como les dije, allá afuera va a estar todo igual como lo dejaron. Pero ustedes empezaron hoy les dijeron al Señor, sí, Señor. Hoy el Señor les pide fidelidad. Por eso les da la cruz, porque es la muerte. Es la muerte a nuestros placeres, a nuestros, ¿verdad?, deseos, a toda la carne. Es la muerte a nuestro cuerpo. Es la muerte a este principio en tiempo, para poder vivir en el segundo principio, que era el primero. Para que podamos regresar a la palabra que es vida, a la palabra que nos levanta, a la palabra que nos ha levantado y que nos ha dado esa emoción y ese amor dentro de nosotros, y que tenía mucho tiempo que no sentíamos. Muchos de ustedes lo están sintiendo. Ha sido una experiencia para ustedes bonita, nueva. No la dejen ir, hermano. Que esa luz que hoy les fue prendida en este lugar permanezca allá afuera, porque yo les aseguro que va a haber muchas bocas para soplar esa luz, para soplar esa flamita y para apagarla. Que no sea hoy el último día, ¿verdad? Que hoy empiece su vida espiritual. Acuérdense lo que dijo nuestro hermano Alejandro, ¿verdad? Dios nos promete, nos da la promesa, pero falta que nosotros la recibamos. Está en nosotros, pero nos hace falta, como él dijo, movernos para que pueda fluir en este cuerpo muerto y podamos ser levantados, hermanos. ¿Verdad? ¿Ya entendieron cómo van a perseverar? Si no ibas a misa, tienes que ir, es el único lugar. No puedes allá afuera cumplir con el primer mandamiento. Dice el Señor que para perseverar, para permanecer en Él, tenemos que cumplir sus mandamientos. El que cumple mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que Él nos dejó? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de tu alma, de tu mente y de tu corazón. Dice, sin fuerza. Todo lo que tú sientas aquí adentro, toda tu pasión desbordada en Él. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas y si tú no te conoces, tú nunca vas a poder amar a tu prójimo. Aunque finjas que lo amas, no va a ser un amor sincero, es un amor fingido. Esos son los dos mandamientos. Para poder cumplir el primer mandamiento, mis hermanos, si no van a la misa, ustedes no van a poder cumplir el primer mandamiento.
Porque el Señor nos dejó el culto perfecto para poder cumplir ese mandamiento. Adorar al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma y tu mente y tu corazón es en la misa. Es en el lugar donde su cuerpo y su sangre se está, ¿verdad?, actualizando con el Espíritu Santo. Ese es el único lugar. Vamos a perseverar, hermano. Vamos a permanecer. Vamos a ser un pueblo nuevo. Vamos a darle al Señor la gloria. Porque si nosotros le damos gloria a Él, Él le va a dar gloria al Padre. Él vino a eso, mis hermanos. Él vino a levantar muertos. Él vino a levantar tullidos. Él vino a hacer que los ciegos vean, que los sordos oigan. Él vino a quitarnos nuestra enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Segundo tema, el pecado y sus consecuencias. Esa es la enfermedad. Esa es la única enfermedad que mantiene al hombre lejos de Dios. Pero si ahora se les ha dicho la verdad y ustedes ya la saben, si hacen oídos sordos, mis hermanos, dice el Señor, el que no crea se condenará. Y Él lo está diciendo, yo no lo estoy diciendo. El Señor nos va a pedir cuentas cuando lleguemos ante Él, porque el Espíritu es productivo. Y el Espíritu que vive en nosotros tiene 7 dones, como decía el hermano Alejandro. Y si nosotros no presentamos ninguno de esos dones en nosotros, mejor nos vamos a hacer a un lado. Nadie nos va a aventar. Pero nosotros, como entendemos, nos vamos a alejar de Dios porque no tuvimos amor. El Espíritu Santo es amor porque Dios es amor. Y con el Espíritu Santo sí se puede caminar. Aquel día salió Pedro. Pedro tenía miedo y se había escondido por mucho tiempo. Pero en aquel día él salió. Y 3,000 personas, mis hermanos, 3,000 personas con la buena noticia que él les estaba dando, convirtieron su corazón. 3,000 corazones fueron entregados ese día a Cristo para darle gloria y honra a su santísimo nombre. Porque cuando se pronuncia el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en los infiernos. Los demonios caen y se oyen los huesos de la... Bueno, no sé si tienen huesos, ¿no? De las rodillas al puro nombre de Jesús, porque es poderoso. Y si Él es poderoso y habita en mí, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí, mis hermanos? No tengan miedo, levántense, levántense, mis hermanos, porque hoy el Señor les está diciendo, tú puedes, yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a hacer un hombre nuevo. ¿Lo aceptan o lo dejan? Depende de ustedes, mis hermanos. Depende de ustedes cómo hayan tomado este mensaje. Si no sabías de dónde venías ni a dónde ibas a ir, ahí está lo que yo te dije. Lo que el Señor te dice, no yo te dije, lo que el Señor te dice. Tú viniste del Padre y vas a regresar al Padre. Porque el Señor dice en su palabra, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Todos tenemos nuestra habitación ahí porque salimos de Él. Y si no me mantengo en el cuerpo y la sangre del Señor, y si no persevero hasta el fin, yo no voy a poder regresar y ocupar esa habitación. Tristeza va a ser para mí. Pero hoy tengo la oportunidad, hoy tengo el tiempo necesario para empezar a purificarme, para empezar a caminar con el Señor, para empezar a ser santo. Quiera o no, tengo que ser santo. Cierren sus ojos, mis hermanos. Un momento. Vamos a orar. Vamos a pedirle a este Señor tan hermoso y tan misericordioso que tenga compasión de nosotros. Que esas tinieblas que están en nuestro corazón sean sacadas y sean cambiadas al día, como en el principio el Señor hizo el primer día. Porque el Señor nos está diciendo que en ese primer día Él separó la luz de las tinieblas y que a las tinieblas las llamó día. A las tinieblas las llamó noche y a la luz la llamó día. Y que eso me está diciendo a mí, que ese primer día es el día domingo.
y que Jesús viene a restaurar toda la creación, porque en ese día Él se hace nuestra luz verdadera, resucita al tercer día, y en ese tercer día, que es el primer día, cuando Él separó la luz de las tinieblas, es cuando la nueva creación, la creación en Cristo, la creación en su carne y en su sangre, está siendo hecha, mis hermanos. El nuevo principio que junta los dos principios del tiempo y de la eternidad está siendo formada. Tú y yo pertenecemos a esa iglesia. El Señor nos ha llamado para formar parte de ella. Que no me apaguen la luz que ha sido prendida en este lugar, hoy en este día. Que ninguna persona allá afuera pueda quitarme la fe que el Señor ha colocado en mí. La perseverancia es un regalo de Dios, es un don. Y si tú no lo reconoces, tú no vas a poder perseverar. Pídele, hermano, pide al Señor, porque Él dice, toca y se te abrirá, pide y se te dará. Pídele al Señor ese regalo para que puedas perseverar, para que puedas permanecer en Él, para que puedas formar parte, mi hermano, de esa gran multitud que habla el Apocalipsis, para que podamos regresar a la habitación que dejé cuando salí del Padre y vine a este mundo, para poder ganarme la santidad. Si la palabra me lo dice, es verdad. Y si la palabra lo quiere, yo tengo que regresar a Él, porque Él siente dolor cuando yo me voy escuchando otras voces, a otros dioses. Hermano, el Señor te ama. Como se te ha venido diciendo todo desde ayer hasta ahorita, el Señor te ama. Y te ama con un amor eterno, con un amor único, con un amor que no te exige, que no te obliga, con un amor que es el amor de Dios. El amor de Dios es único, porque solamente Él sabe amar. Nosotros no sabemos amar, pero Él sí sabe, hermanos. Y si Él enseñó a sus apóstoles a amar, ellos me van a enseñar a amar a mí. Y la piedra, que es la iglesia, me va a enviar. Me va a enviar porque tengo la buena noticia, porque he sido formado por ella, porque voy a darle gloria al Señor. Así nos va a enviar a cada uno de nosotros, porque es mucho la mies, dice el Señor, pero pocos los trabajadores. No tengas miedo, hermano, no tengas miedo, que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es el propio Dios, habita en ti. Y Él te va a dar ese corazón que necesitas. Él te va a cambiar ese corazón. Porque únicamente Él sabe lo que tú tienes. Únicamente Él sabe lo que te hace falta. Antes de que tú se lo pidas, mi hermano, ya lo tiene. Él ya lo sabe. Pero si te ha llamado hoy, es porque eres una persona especial para Él. Es porque eres una princesa y eres un príncipe. El Señor te quiere de regreso en la palabra que es la verdad. Medita. Mira cómo te está hablando el Señor a través de esa alabanza.
Mira cómo te está hablando. Deja que te molde. Así te está hablando. Le mando un abrazo. Dale autoridad al Señor. Hazlo. Con todo tu corazón, cántale la vida lo más profundo de tu alma. Lo más profundo. Te voy a pero en el proceso te voy a hacer llorar. Hazme llorar, Señor. Hazme llorar porque tú mereces. Porque por el fuego te voy a Pásame por ese hacer fuego. Moldéame, Señor. Moldéame. quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Claro que sí, Jesús. Porque eres mi luz. Y quiero que Eres mi roca. aprendas también a Claro que perdonar. sí, Jesús. Porque eres mi luz. Esa fuente de agua viva. También de que Esa fuente que no podré buscar ni encontrar en otro lado. Voy a permanecer en esa fuente. Esa fuente es manantial de agua viva.